Hermano, muy buenos días, que el Señor te bendiga. Nuevamente, Edna García contigo saludándote y te doy las gracias por permitirme entrar a tu hogar para que podamos platicar por esta media hora. Tal y como te lo había prometido, voy a estar haciendo estos videos por algunos viernes para que juntos aprendamos, para que juntos agarremos ideas cómo poder trabajar con los niños. Este video realmente es exclusivo para personas, para que quieran trabajar con niños, maestros o para ayudas también. Y yo sé que vamos a aprender mucho. Te dije en el video anterior, anhelo, ¿verdad?, dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. En algún momento mis pastores, mis líderes se tomaron el tiempo para instruirme y yo le doy gracias a Dios por ello. Especialmente quiero darle las gracias a mi hermano Ramiro Reyes allá en Guatemala. Fue mi pastor de Gracia Ministerios por muchísimo tiempo. En ese tiempo era Iglesia del Calvario, pero ellos tomaron todo el tiempo cuando yo tenía 12 años y ellos vieron que yo anhelaba trabajar con los niños y él y su esposa tuvieron a bien ayudarme, ¿verdad?, a entrenarme o a capacitarme para poder trabajar en ese tiempo con los niños. Quiero decirle que los amo mucho y que aprecio todo el trabajo que hicieron conmigo y no fue en balde, porque aquí estoy todavía sirviendo al Señor. La semana pasada les mencioné de que el Señor me permitió hace algunos años escribir algunos libros y son los que estoy usando cada día sábado para poder transmitir la clase de los niños. El deseo de mi corazón, no sé si el Señor me lo vaya a cumplir, ¿verdad? No sé si así vaya a ser, pero el anhelo de mi corazón es poder dar todas las lecciones de los 3 libros que el Señor me ha dado. Este es el libro número 1, Instruye al niño en su camino, con 52 lecciones. Este es el libro número 2, también 52 lecciones. Y este es el número 3. Ahorita estamos el día sábado pasando las lecciones del libro número 1. Así de que te invito, si tú tienes niños, si tú quieres formar grupos también, ¿verdad?, de niños en tu casa para ponerles el video, niños que no sean cristianos, ¿verdad? Sería muy bueno como lo están haciendo en algunos lugares, ¿verdad?, trayendo niños que no son cristianos y darles el video. Es una manera de evangelismo. Y nosotros no solamente hacemos el evangelismo, ¿verdad?, con las personas adultas, sino que también el evangelismo a nivel de niños. Yo creo que sería algo muy hermoso que nosotros pudiéramos hacer evangelismo con los niños y no solamente con los adultos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, nosotros salíamos, ¿verdad?, con algunos maestros, especialmente en el tiempo en que los niños estaban de vacaciones. Y me recuerdo que salíamos a las casas a tocar de casa en casa para ver si los padres les permitían a los niños venir a recibir unas clases bíblicas. Y me recuerdo que hacíamos muchas muestras de manualidades, les enseñábamos a los niños a tocar instrumentos, a cocinar, a coser. Teníamos muchas actividades para poder atraer a los niños y luego después trabajábamos con los padres de esos niños también. Y la verdad que muchos de ellos se convirtieron al Señor, vinieron a sus caminos. Y recuerdo que en algunos de estos niños, de los padres que se congregaban en la iglesia, el Señor los llamó al ministerio y están pastoreando actualmente. Así de que el trabajo con los niños no es por gusto. Nosotros debemos de trabajar intensamente en lo que el Señor nos ha dado. Esta es nuestra área y le vamos a dar con muchas ganas. Y sé que en las iglesias hay muchas áreas en las cuales podemos trabajar. Yo estoy segura que para este tiempo tú ya estás ubicado exactamente en donde quieres trabajar. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, acerca del discípulo, hablamos de la formación, que íbamos a hablar acerca de la formación y la disciplina del discípulo. Les dije la semana pasada, para este tiempo yo estoy segura que tú ya estás ubicado, que tú ya pasaste de creyente a discípulo, ¿verdad? Porque con estos estamos hablando con los que quieren educarse, con los que quieren entrenarse para poder ser maestros de escuela dominical o ayudas. La semana pasada hablamos acerca de lo que
Jesucristo dijo, ¿verdad? En el libro de Marcos, cuando el Señor dijo, ¿verdad? Que subió al monte y Él llamó a los que quiso, unos vinieron, ¿verdad? Y luego Él los estableció para que tuvieran autoridad, para poder ir a orar, para poder ir a enseñar. Esto lo vimos la semana pasada. Hablamos acerca cómo el ejército, ¿verdad?, de nuestras naciones escoge a nuestros soldados y cómo Dios escoge también a sus soldados. Lo vil y menospreciado ha escogido el Señor. Ahora, quisiera llevarte en esta mañana para que habláramos un poquitito, ¿verdad? Si ahora nosotros somos discípulos, ¿verdad? Entonces queremos saber qué es realmente un discípulo, qué hace un discípulo, porque nosotros tenemos que trabajar y estamos siguiendo al Señor como discípulos ahora. Ahora, discípulo es seguidor de alguien, es un aprendiz, es un alumno, ¿verdad? Nosotros dejamos este mundo de incredulidad, ¿verdad? Ahora nos convertimos en creyentes y después subimos una grada más, ¿verdad? Y ahora somos sus discípulos. Entonces el discípulo es seguidor de alguien. Nosotros seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Pero a la vez también aquí en la tierra nosotros también tenemos personas que nos están capacitando. Entonces podemos ser discípulo de esta persona, discípulo de este pastor. Nosotros estamos aprendiendo la palabra a través de esta persona, ¿verdad? Porque nosotros no lo conocemos todo, tenemos que aprender. Entonces, el creyente, hablamos la semana pasada, el creyente no está comprometido, el creyente solamente sigue, pero en cambio el discípulo está comprometido firmemente con Dios y también con el ministerio, ¿verdad? Con donde el Señor lo haya puesto a trabajar. Nosotros no podemos decir ahora que somos discípulos, oh, aquí estoy, voy a poner mi granito de arena, aquí voy a poner algo. No, no, no. El discípulo pone todo. Pone su corazón, pone su tiempo, pone su dinero, pone absolutamente todo y sirve con pasión. Ahora, ¿cuál es mi pasión? Yo tengo que estar apasionado, ¿verdad? Para poder realmente hacer algo. Sin pasión no podemos servir. La gente se apasiona por el deporte y puede destacar en eso. Pueden ser muchas las cosas o en algún trabajo, en alguna área, y destacan en eso porque esa es la pasión de ellos, eso es lo que les gusta. Ahora nosotros tenemos que estar apasionados por Cristo, tenemos que estar apasionados por su obra, desear trabajar, desear meternos, desear ganar almas, desear ganar niños para la gloria del Señor. Esa debe de ser nuestra pasión. Yo no puedo pensar en una persona que quiera ser maestro de escuela dominical, que quiera hacer ayuda y que venga cada fin de semana y que con una cara larga, con una cara triste o enojado o cansado, sin ganas, sin aliento, sino que realmente nuestra actitud tiene que ser diferente. Venir con pasión, con ganas, con energía. Sabemos de que vamos ese día a evangelizar. Tenemos el privilegio de poder hablar con los niños y poder transmitirles la palabra del Señor. Es un privilegio cada vez que nosotros venimos delante del Señor y poder transmitirles la palabra del Señor. Tenemos que entender algo, ¿verdad? Como discípulos, nosotros no nacemos ya siendo discípulos y sabiéndolo todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser entrenados a través de la enseñanza. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces hay que hacer discípulos, nos tienen que hacer, nos tienen que formar. Entonces, ese es un trabajo, ¿verdad?, de nuestros líderes, es un trabajo de las personas que están a cargo en la iglesia, ¿verdad?, nuestro líder, nuestro pastor, de formarnos, de ayudarnos para que nosotros podamos llegar a ser buenos discípulos, ¿verdad? Usted sabe de que cualquier trabajo secular que nosotros podamos tener o cualquier capacitación que nosotros vayamos a la escuela a recibir, lo que tú quieres llegar a hacer, tú tienes que ir a la escuela y tú tienes que estudiar primeramente y tú tienes que aprender y luego de que tú te gradúas tienes que ir a hacer tus prácticas. Eso es así en la vida secular. Pues en la vida espiritual también es lo mismo.
En la vida espiritual nosotros no nacemos siendo los discípulos, nosotros no nacimos sabiendo la palabra, entonces nosotros tenemos que ser enseñados, por eso tenemos que ir y hacer discípulos, enseñarle a otros, ¿verdad?, cómo poder trabajar. Y luego, como dice la palabra, ¿verdad?, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esto nosotros tenemos que aprenderlo bien y luego poder enseñárselos a otra persona, porque no nos podemos quedar, ¿verdad?, con esta bendición. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido, nosotros tenemos que llevar y enseñarlo a otra persona. Ahora, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, me ha servido, y es cuando yo escucho una palabra toda la palabra es buena, pero hay palabras que realmente donde el Señor está hablando específicamente a nuestras vidas. A mí me gusta anotarlo todo, ¿verdad? Me gusta ponerlo en mi libreta y me gusta volver a repasarlo, porque más adelante me puede servir, ya sea para enseñar o para mí misma, ¿verdad? Yo creo de que yo no puedo enseñar algo que yo no haya aprendido y que yo no esté viviendo, ¿verdad? Yo no puedo escuchar un mensaje el día de ayer y luego anotarle y el día de mañana pues ir y predicar acerca de esa palabra que yo recibí ayer. A menos que ya se haya hecho una realidad en mi vida, yo no la puedo dar, ¿verdad? Hay muchas personas de que hablan, ¿verdad? Solamente porque oyeron un mensaje. Yo, como les dije la semana pasada, hermanos, lo que yo estoy dando, yo lo he recibido de mis pastores, yo lo he recibido de mis maestros, los he recibido de mis líderes, ¿verdad? Y es lo mismo que yo estoy transmitiendo a cada uno de ustedes. Pero no estoy como un loro repitiendo esa palabra, sino que esa palabra se hizo vida en mí. Yo la recibí, yo la estudié, yo la analicé. Y cuando yo realmente vi que esa palabra estaba ya mezclada en mi vida y que yo la había recibido y que yo la creía con fe, ¿verdad? Entonces yo comencé a ponerla por obra y entonces ahora yo puedo predicar acerca de lo que mis líderes predicaron o ellos me enseñaron, porque esa palabra se ha hecho vida, se ha hecho rema en mi interior. Entonces ahora yo puedo venir y poder hablar acerca de esto. Entonces yo hablo de lo que yo he recibido, de lo que yo he comido, de lo que me ha alimentado. Yo puedo hablar de lo que me ha nutrido y yo siento que no me ha caído mal en mi ser espiritual y por eso yo puedo hablar acerca de esto con toda libertad porque se ha hecho vida en mí. Cuando nosotros venimos al Señor, hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que nosotros venimos un poquito deformado, si se puede decir, ¿verdad?, en nuestra alma. Y una persona realmente que no está sana en su alma, no funciona, ¿verdad? Tenemos que dejar que Jesucristo nos ayude, que nos forme, que nos moldee, que nos transforme, ¿verdad? Porque si nosotros estamos afectados en nuestra alma, nosotros no vamos a poder funcionar. Nosotros no vamos a poder dar el servicio porque vamos a ir a hablarle a los niños, vamos a ir a hablarle a la gente de nuestras amarguras, de nuestros sinsabores, de nuestros problemas. Vamos a poner el nombre de Dios no en alto, sino por los suelos, ¿verdad? Entonces, en nosotros tiene que haber una transformación. Y esa primera transformación se da para nosotros en el alma, para que nosotros podamos ayudar a los niños, tenemos que ser ayudados nosotros primeramente. La gente apta para trabajar en la obra del Señor es la gente madura espiritualmente. O sea, la gente que dice sí, ¿verdad? No la gente que hoy dice sí, mañana dice no y después realmente no se sabe. Sino dice la palabra que tú sí sea sí, que tú no sea no. Hay gente que tiene doble palabra y no sabe, unas veces quiere, otras no quiere, no es gente madura, ¿verdad? Dice, sí, hoy voy a venir a la enseñanza, hoy voy a venir a la limpieza, hoy voy a venir a esto, pero llegado el momento no llegan. Entonces son personas que no tienen palabra y son personas que no son maduras realmente y esta persona que no es madura no va a servir para poder trabajar en la obra. Tiene que haber una transformación, ¿verdad? Personas que se sienten fácilmente por cualquier cosa que les hacen, si te hacen una cara, si te dan una mala mirada, te hablan mal, tú ya te sentiste, tú ya no quieres venir a la iglesia. Son personas
que no son maduras. Y estas personas en estas áreas, ¿verdad? O para trabajar dentro de la iglesia, no nos funcionan, ¿verdad? Porque entonces estamos dando mal testimonio. Entonces nosotros debemos realmente de pedirle al Señor que nos ayude a madurar para poder funcionar en estas áreas. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender la palabra, meternos y como dice la palabra, ¿verdad? Que no seamos neófitos, ¿verdad? Que no seamos nuevos, que no seamos principiantes. Tenemos que saber la palabra. Tenemos que meternos con el Señor, ¿verdad? Yo asumo que a este tiempo, ¿verdad? No vamos a hablar acerca de, hoy, por lo menos hoy no hablaremos, pero en el siguiente tema hablaremos esto acerca de la oración, del ayuno, de todas las cosas que necesitamos. Pero ahorita vamos a enfocarnos acerca de otra cosa. No pienses tú que porque no tienes estudios, que porque no fuiste a la escuela, ¿verdad? Tú no vas a poder ser un buen maestro de escuela dominical. Muchos de los discípulos, muchos de ellos eran hombres sin léxico, ¿verdad? Ellos a puras penas eran pescadores, muchos de ellos sin estudios, pero la diferencia era la palabra que ellos hablaban, ¿verdad? Era una palabra que impactaba. Acordémonos de Pedro y de Juan, dice la palabra que a la hora de la oración ellos subían a la iglesia a orar y vieron a este cojo que estaba ahí pidiendo limosna. Y dice que fijando sus ojos en él le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eran palabras de poder y palabras de autoridad. Así de que no pensemos, para trabajar como maestro de escuela dominical, ¿verdad? No, yo no tengo la preparación secular, yo no puedo ni leer mucho, ¿verdad? Nosotros podemos realmente superar todas esas cosas. Y lo más importante es de que nosotros nos metamos con el Señor para que Él sea el que nos prepare, ¿verdad? Si tú tuviste la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Qué bueno. Si tienes un buen léxico, qué bueno, ¿verdad? Pero si no lo tienes, yo estoy segura que Dios te puede preparar para que tú trabajes con estos niños. Lo importante es que te prepares, que estudies la palabra y que te metas con el Señor. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando era pequeña, yo me recuerdo de mi abuela. Mi abuela era una persona no letrada, ella nunca fue a la escuela, ella no sabía leer, no sabía escribir. Pero me recuerdo que era una mujer de Dios. Esa mujer buscaba del Señor, amaba al Señor con todas sus fuerzas. Y ella realmente su palabra era una palabra de poder que ella hablaba. Entonces, me recuerdo de que mi abuela, como no podía leer, ella le oró al Señor. Ella le oró al Señor para poder entender la palabra y para poder aprender a leer. Y me cuenta mi mamá, mi papá, ¿verdad? De que mi abuela en la Biblia, ella solita con la ayuda del Espíritu Santo, él le enseñó a leer. Y ella podía leer solamente en la Biblia. Es un milagro, es una cosa grande, ¿verdad? Que el Señor hizo en la vida de ella. Pero esta mujer tenía poder, ¿verdad? Porque ella constantemente estaba buscando del Señor, ella estaba escudriñando las escrituras y entonces el Señor le ayudaba para que ella pudiera tener ese poder. El Señor es bueno, el Señor es grande y el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Así es de que yo te digo, ¿verdad? No tienes que saber mucho de letra de este mundo, ¿verdad? Si tú tienes el poder del Señor, ¿verdad? Puedes ser como los discípulos, muchos de ellos sin léxico, sin un buen vocabulario, pero las palabras que ellos hablaban eran palabras de vida, palabras de poder y palabras de autoridad. Vamos a hablar un poquitito acerca de la formación del discípulo, ¿verdad? O qué significa la palabra formar, porque si estamos hablando de que vamos a formar discípulos o nos tenemos que formar como discípulos, entonces tenemos que saber, ¿verdad?, qué es la formación. Formar significa criar, educar o adiestrar. Educar o adiestrar es lo que nuestros padres hacen o deberían de hacer con nosotros, ¿verdad? Para que más adelante nosotros seamos orgullo para ellos y no seamos vergüenza.
Entonces, cuando nosotros pasamos de creyentes a discípulos, se da un gran cambio en nosotros. Ahora ya no solamente creemos en Él, sino que nos convertimos en sus seguidores, en sus alumnos, y estaremos permitiendo que Dios o que el Espíritu Santo nos eduque, que Él nos forme, que Él nos adiestre, que Él nos críe, que Él nos enseñe. Ahora, nosotros vamos a necesitar varias cosas para ser formados correctamente. Quizás alguna nos va a gustar y quizás algunas otras no nos va a gustar cuando nosotros estemos siendo formados, ¿verdad? Porque la palabra nos confronta. Acordémonos que la palabra, ¿verdad? Es como espada de dos filos, ¿verdad? La espada parte, la palabra nos parte, nos martilla, ¿verdad? Entonces viene a ser como fuego también para nuestras vidas. Entonces cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros estamos siendo formados definitivamente, muchas veces nos vamos a enojar o nos va a doler. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente queremos ser formados como buenos maestros? ¿Verdad? Porque de esto se trata el tema, de que tú y yo querramos ser formados como buenos maestros para la gloria de Dios. Entonces, yo te pido que tú abras tu corazón y que nosotros recibamos lo que el Señor va a hablarnos, ¿verdad? En esta hora y va a hablarnos en el transcurso de estos viernes a través de su palabra. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, ¿verdad? En el capítulo 3 y verso 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, nosotros tenemos que aprender, primeramente nosotros, a comportarnos en la casa de Dios, para que nosotros podamos enseñarle a nuestros alumnos, a los niños, cómo se deben de comportar. La semana pasada tocamos un poquitito por encima este tema, hablamos poquitito acerca de esto. Verá que muchas veces nosotros les exigimos a los niños, les decimos a los niños cosas que tienen que hacer, que nosotros no somos capaces de hacer y nosotros no las estamos haciendo. Decimos, no corras en el templo, no comas en el templo, no hagas esto, no hagas lo otro. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese lugar lo hemos dedicado para ir a alabar, para ir a bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, guardemos ese lugar, ¿verdad?, de que esté limpio, guardemos ese lugar que no estemos corriendo, que no estemos haciendo cosas indebidas, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces, enseñémosle a los niños a tener respeto, ¿verdad?, por ese lugar donde nosotros nos reunimos, y cada vez que nos reunimos la presencia del Señor cae y nosotros podemos en ese lugar deleitarnos, ¿verdad?, delante del Señor. Entonces enseñémosle a los niños a que tienen que respetar ese lugar y cualquier lugar, ¿verdad?, donde nosotros estemos invocando el nombre del Señor, donde nos juntemos. Puede ser en cualquier lugar, ¿verdad? No tiene que ser un templo de 4 paredes. Hay gente que se reúne, ¿verdad?, en un lugar al aire libre, ¿verdad? Pero enseñémosles, ¿verdad?, que ahí está la presencia del Señor y que cuando el Señor está descendiendo, que cuando Él está hablando, que cuando Él está ministrando, nosotros debemos de guardar el debido respeto. Enseñémosle eso a los niños. Supuestamente los padres deberían de enseñar eso a los niños y serían los padres los que tendrían que dar todo este adiestramiento. Pero también lo hablamos el viernes pasado, muchos de los padres vienen a la iglesia, ellos son inconversos, de hogares destruidos y aún ellos mismos necesitan que nosotros les ayudemos y también los niños. Entonces no podemos esperar, no podemos pensar que los niños, ¿verdad?, siempre van a venir bien educaditos, bien calmaditos, que van a venir de hogares súper especiales, porque realmente no es cierto. Así de que vamos a encontrarnos con muchos niños, ¿verdad?, que son problema, pero hablamos también el viernes pasado un poco acerca de esto, de que tenemos que aprender a tratar con cada uno de esos niños. Qué lindo sería, ¿verdad?, que nosotros, aparte de ser maestros de escuela dominical, también pudiéramos tener la oportunidad de ser maestros en lo secular o tener algún entrenamiento, ¿verdad?, en lo secular, ¿verdad?, para poder ayudar a estos niños. Pero yo estoy segura que el Señor, a través de su palabra, nos adiestra y el Señor nos enseña también para que nosotros podamos
tratar con estas vidas, tratar con estas almas y poderles llevar a ellos la palabra del Señor. Ahora, para que nosotros seamos formados, ¿verdad? Como discípulos, ser formados como maestros o qué sé yo, el privilegio que tú estés teniendo en la iglesia, ¿verdad? Todos necesitamos una formación, ¿verdad? No porque eres el que cuida los carros, no porque eres el músico o porque eres la ayuda del maestro, no necesitas una formación. Todos necesitamos una formación, todos necesitamos un entrenamiento, todos necesitamos que se nos enseñe. Lo primero que necesitamos, ¿verdad? Es ser formados, ¿verdad? Es ser formados, hablamos anteriormente, ¿verdad? Ser formados en el alma. Pero lo primero que necesitamos hacer si queremos ser formados o educados es humildad. Esa es una de las cosas más, tal vez una de las más importantes, ¿verdad? Que necesitamos para ser formados. Necesitamos humildad. Porque una persona que es humilde se deja formar. Por lo contrario, una persona que no es humilde va a venir y va a decir, no, yo ya sé eso, no, yo ya puedo, ¿para qué me están enseñando eso? Yo ya lo sé. Entonces, cuando a nosotros nos llaman la atención y nos dicen, mire hermana, esto no lo está haciendo bien, mire hermana, debería de hacerlo de esta manera. Entonces nosotros nos enojamos, muchas veces nos airamos y decimos, bueno, ¿qué sabe? Yo sé más que él, yo tengo más experiencia, ¿verdad? Pero si tú eres nuevo, si tú llegaste, si tú te inscribiste, ¿verdad? Para las clases de capacitación, déjate enseñar. Necesitas demasiada humildad para poder ser formado. El deseo de nuestro corazón es ayudar a los demás, ¿verdad? Pero como en lo secular, nosotros necesitamos un entrenamiento para realizar cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos. Entonces también en lo espiritual necesitamos ser educados y necesitamos un corazón humilde, dejarnos enseñar, formar, adiestrar y educar, ¿verdad? Por aquellos maestros, por aquellos líderes que también ellos se han dejado capacitar por otros y que a estas alturas ellos han alcanzado también la madurez, ¿verdad? Para poder capacitar a otras personas. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que escuchar la palabra, pero también hacerla una realidad en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos la capacitación, no quiere decir que nosotros ya estamos listos. Como ya pasé la capacitación y ya saqué 100 en mi examen, entonces quiere decir que ya estoy listo para trabajar, ¿verdad? Primero tiene que haber un testimonio en mí. Primero tiene que haber testimonio en nosotros, ¿verdad? Que esa palabra no solamente la hemos escuchado, sino que ahora nosotros estamos siendo hacedores de esa palabra, que la estamos poniendo por obra. Entonces, es importante que nosotros cada vez que recibamos ese entrenamiento, le pidamos al Señor que escudriñemos su palabra, no solamente nos dejemos llevar por lo que el maestro nos diga, vayamos a nuestra casa y seamos como aquellos cristianos de Berea, ¿verdad? Que después de escuchar la palabra, ellos iban a su casa a investigar, a abrir la palabra, ¿verdad? ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿O qué más puedo aprender? Entonces nosotros necesitamos, aparte de lo que los maestros, de lo que las personas que nos están entrenando, nosotros también necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos dedicarle tiempo para que esa palabra nos vaya transformando poco a poco, ¿verdad? Para que vaya sacando de nosotros las cosas malas y vaya entrando en nosotros solamente cosas buenas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Nosotros lleguemos a alcanzar ese nivel, yo creo que ya seremos cristianos útiles para poder ir y enseñar. Hay varios niveles de formación, ¿verdad? Pero uno de ellos que es muy fuerte es en el carácter. Y yo creo que en ese punto todos nosotros, ¿verdad? Tenemos mucho problema cuando nosotros estamos siendo formados en nuestro carácter. Nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad? En Moisés,
Dice la palabra que él era poderoso en palabras, pero cuando él estaba en Egipto. Pero más adelante dice la palabra que Dios lo envió al desierto a su verdadera preparación, ¿verdad? Después de 40 años, él terminó siendo muy, pero muy humilde y hasta muy lento para hablar. Nosotros tenemos que ser así también, ¿verdad? Porque nosotros somos rápidos para hablar, ¿verdad? Y en nosotros no hay humildad. Y nosotros necesitamos la humildad del Señor para dejarnos moldear, para dejarnos preparar, para dejarnos enseñar. Hablar menos, ¿verdad? Y escuchar más. Eso es importante que nosotros, ¿verdad? Podamos ver, ¿verdad? El ejemplo de Moisés. Él era así muy fuerte, era muy peleonero y todo, ¿verdad? Mató al egipcio, se fue, se huyó y después el Señor lo tuvo que llevar a esta preparación en el desierto por 40 años. No sé, nosotros no creo, ¿verdad?, que vayamos a aguantar una preparación de 40 años, pero a lo mejor sí, el Señor se lleva su tiempo para prepararnos. Yo siempre había pensado, ¿verdad?, en relación a los libros que el Señor me permitió escribir. Pasaron muchos años, muchísimos años antes de que yo los pudiera publicar. Y el Señor tuvo que llevarme a un momento, llegué a un momento en que yo ya no los quería, los dejé tirados por un lado, dije yo ya no quiero hacer esto, ya no, quizás no es lo mío, quizás yo estoy equivocada y el Señor no me ha hablado, quizás soy yo. Todos pasamos por situaciones similares y me recuerdo de que el Señor tuvo que llevarme a un encierro, ¿verdad? Donde yo tuve que quedarme en un lugar casi 11 meses en un trabajo porque no podía viajar a mi casa y mis horarios era muy tremendo porque yo trabajaba 2 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, ya casi en la noche. Entonces me quedaba todo el tiempo libre y yo no podía ir y venir, porque yo vivía casi 65 millas, que eran 130 kilómetros, algo así, ¿verdad? De mi trabajo. Entonces me tuve que quedar allá, ¿verdad? 3 días en la semana a dormir porque no podía estar viajando. Y ese encierro duró 11 meses. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo 6, 7 horas libres en el día. Y el Señor, recuerdo que habló aquí en mi corazón y me dijo, pues te traje aquí porque aquí vas a terminar lo que yo te dije que hicieras. Entonces, yo no tuve más remedio que seguir, ¿verdad? Terminando de escribir estos libros y preparándolos. Y pasó mucho tiempo. Yo decía, Señor, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito? Señor, ¿para qué es estos libros? Hay tantos libros en el mundo. Yo no entiendo por qué me pones a escribir un libro más, ¿verdad? Porque hay tantos materiales en el mundo. Entonces, recuerdo, ¿verdad?, que terminó eso. Y luego para publicarlos el Señor me tuvo que llevar a otro encierro, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, para poderlos publicar. Entonces el Señor nos lleva muchas veces al desierto, nos lleva a lugares, nos lleva en tiempos, ¿verdad? Para que nosotros nos preparemos y para que nosotros podamos hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. Nosotros no entendemos por qué tenemos que esperar tanto tiempo. Hay maestros que quizás están cansados de esperar la preparación de 1 año, qué sé yo, 2 años, no sé el tiempo que el Señor te tenga preparándote. Y tú dices, ay, es mucho tiempo, yo quiero ya ser maestro, yo quiero trabajar con los niños grandes, pero ten paciencia. El Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros y nosotros debemos de ser humildes también esperando el tiempo, ¿verdad? Para ser formados también necesitamos educarnos. La educación secular, ¿verdad? O puede ser la educación cristiana. La educación secular, ¿verdad? Podemos ser educados en estas dos áreas. La educación secular, ¿verdad? Esta nos lleva a un éxito, nos lleva a conquistar triunfos, nos lleva a obtener muchos galardones aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuánto invertimos en nuestra educación secular? El que va a un colegio gasta 50,000, 60,000 dólares, no sé realmente qué tanto es el dinero que ellos están invirtiendo, pero son muchos miles, ¿verdad?, los que invierten en su educación secular. Ahora, si nosotros invertimos todo esto en la educación secular,
¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a invertir en nuestra educación cristiana que tiene un gran galardón? La educación cristiana también tiene un precio y es un precio muy alto el que tenemos que pagar, ¿verdad? Es el sacrificio, ¿verdad? Porque hay mucho sacrificio, pero esto es eterno. La educación secular es temporal. Eso es aquí en la tierra donde obtenemos triunfos, donde obtenemos galardones, donde obtenemos más dinero, etcétera. Pero la educación cristiana es a los pies de Jesucristo. María escogió estar a los pies de Jesucristo, escuchando las palabras de vida, ¿verdad? Ahora, si nosotros invertimos en nuestra educación secular, ¿cuánto no más vamos a invertir en nuestra educación cristiana? En la educación cristiana venimos a los cultos, vamos a los talleres de preparación, pasamos una vida preparándonos en oración, en lectura de la palabra, ¿verdad? Nosotros ahorramos, invertimos para la educación secular aquí en la tierra, pero muy poco invertimos en nuestra preparación cristiana, que es para toda una vida y con la cual nosotros no solamente nos vamos a beneficiar, sino que vamos a beneficiar a otros y esto será eterno, ¿verdad? Esto es como, la educación es como una cadena. Jesucristo capacitó o educó a sus discípulos y estos a su vez educaron y capacitaron a otros, ¿verdad? Nuestros pastores fueron educados de sus pastores, ahora nosotros estamos siendo educados de nuestros pastores, ahora el Señor nos está capacitando y el Señor nos está adiestrando para que nosotros vayamos y capacitemos a otras personas. Jesús no envió a sus discípulos sin antes enseñarles, sin antes darles una educación. Él los tuvo 3 años y medio con él, educándolos para que aprendieran de su carácter, para que aprendieran de su doctrina, para transmitirles palabras de vida y para que ellos luego fueran enviados y que pudieran predicar y tener autoridad, como dice la palabra, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Estos no estaban jugando, ¿verdad? Estos discípulos dejaron a sus padres, dejaron sus redes, ¿verdad? También como Mateo, ¿verdad? Era recaudador de impuestos y él lo dejó todo. Ellos estaban en serio, ellos no estaban jugando a la escuelita, que hoy vamos y que a ver qué pasa. Ellos estaban en serio, ¿verdad? Ellos querían seguir y ser discípulos de Jesucristo. Ellos lo dejaron todo. Ahora, no se puede mantener una buena formación si nosotros no tenemos una buena disciplina, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, en nuestra vida secular, ¿verdad? Nosotros podemos bajar de peso, hacer una dieta y estar muy bien en una buena forma, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos disciplina, ¿verdad? Para poder mantenernos en forma. Entonces, nosotros también debemos de aprender disciplina. Primero estamos hablando de la formación y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la disciplina que nosotros debemos de tener como cristianos, como discípulos de Jesús. Así de que yo les doy muchas gracias por haberme dejado entrar a sus hogares en esta mañana. Y el próximo viernes, si el Señor nos permite, vamos a seguir hablando acerca de la disciplina, en qué áreas y cómo puedo yo disciplinarme, ¿verdad? Para poder servir mejor como maestra de escuela dominical. Bueno, es el área que estamos hablando, pero tú lo puedes poner en el área en la cual el Señor te esté poniendo a servir. Gracias por haberme dejado entrar, gracias por estar aprendiendo conmigo cada viernes. Y si el Señor nos permite, vamos a estar haciendo estos videos quizás por 4 viernes, 3 viernes más, ¿verdad? Hasta donde el Señor nos permita, para que nosotros podamos seguir aprendiendo, poder seguir nutriéndonos de esta palabra y poder dar también a cada uno de los niños una palabra buena, una palabra que pueda nutrir sus vidas. Así de que te doy las gracias y te invito también, si tienes niños, para nuestra clase el día de mañana a las 8 de la mañana, hora de California. Estamos transmitiendo nuestra clase de mañana y estamos hablando acerca del Arca de Noé. Señor te bendiga y será hasta el próximo viernes. Bendiciones.